Y con esa mirada que tienen las madres, que no necesitan decir nada, yo sabía que... Ya se había enterado de lo que habías hecho, ¿no? Yo te traje aquí a que cumplas un sueño, a que entrenes, a que estudies. Y cuando él me da esos 200 pesos, me dice, esa es la realidad. O sea, si tú no estudias, si tú no te esfuerzas, si tú no esto... Muchos son jugadores de fútbol, pero jugadores profesionales pocos, porque es una presión distinta. Pero tendríamos todos que valorar más nuestra profesión. Valorar más que si alguien te pide un autógrafo, una foto, una plática. Tenemos el poder de poderle cambiar la vida a una persona, y a veces, no quiero ir a firmar aquí, no quiero ir a hacer esto. Y el tener a mi familia cerca me hizo siempre valorar lo privilegiado que he sido de ser jugador de fútbol. Giorgi presenta la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a una emisión más. En esta ocasión vamos a entrevistar al Yuka Fernández. Es para mí un honor recibirte en este podcast. Estoy muy emocionado porque es una entrevista que surgió de último momento. En realidad yo tenía otro proyecto contigo desde hace muchos años e incluso empecé a grabar partes de ese proyecto y era como contar la historia de los jugadores, pero desde el lado de vista humano, desde el lado de vista en el que viven su día a día. En este caso, pues estás felizmente casado, tienes una familia, tienes una hermosa hija. Y recientemente en el perfil Venado me enteré que estás a punto de ser papá por segunda vez, pero ahorita nos los vas a platicar. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, hola, primero que nada, un placer estar aquí, Giorgi, y gracias por la invitación. Y bueno, contento de pasar un rato aquí, vamos a pasarla bien. Perfecto. Este podcast en particular contigo obedece a que pues ya decidiste dejar el fútbol, pero en la etapa de jugador, ¿no? Y aunque ya sé que vienen proyectos para ti, sé que es una decisión difícil y yo considero que aún eres joven, pero ¿qué es lo que te tomó o qué fue el motivo por el que decidiste pues ya hasta aquí? Por lo que contabas en el perfil Venado de que, o sea, en cualquier momento tus contratos ya eran de menos, o me gustaría que nos contaras, ahora sí que con peras y manzanas, todo el contexto de lo que se tomó esta decisión, porque sé que no fue fácil y sé que no fue una decisión sencilla. Sí, la realidad es que no es una decisión para nada fácil. Ahora, cada vez que se acerca el último partido, o probablemente los últimos partidos, se vuelve más complicado. Pero al mismo tiempo creo que la decisión viene por cuando pasan a lo de los mayores, al límite de edad en la Liga de Expansión, cambia la Liga de Expansión, empiezan los contratos a hacer 6 meses. Obviamente, después fallece mi papá, empiezo a pasar por varias cosas que siempre el estar en el ojo del huracán, como quien dice, y luego todos saben, no es ningún secreto que mi hermano trabaja en el club. Entonces empieza a ser un poco pues difícil, ¿no? La situación como jugador también en el club, y de repente pues la verdad es que si bien tuve torneos buenos, otros no tan buenos, siempre me sentí bien en la cancha, en plenitud, como me siento ahora. Y también siempre tuve la idea de retirarme cuando yo lo decida y no que el fútbol me retirara, ¿no? La realidad es que uno cuando se retira va, toca una puerta, toca la otra en la mayoría de las veces, y cuando no se abre ninguna decides que tienes que retirarte. Y luego ¿qué hago? Y luego ¿qué sigue? Y ¿qué va a pasar con mi vida? Y bueno, y empiezan las frustraciones, empiezan los miedos. Te pasaste toda tu vida jugando fútbol. Yo juego fútbol desde salí de mi casa a los 12 años, tengo 33, y dices, no sé hacer otra cosa que no sea jugar fútbol, ¿no? Siempre agradezco a mis papás, a mi papá y a mi hermano, que me enseñaron que fuera de la burbuja del fútbol hay un mundo real, como decimos nosotros, en el que hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas en el día a día, y siempre he creído que el fútbol, o sea, lo único que tienes seguro es que te vas a retirar, ¿no?
Entonces te tiene que preparar para lo que viene en tu vida. Unos hacen muchos millones, otros hacen muchos amigos. Y en mi caso yo creo que... ¿Hiciste los dos? Hice los dos. Gracias a Dios no tengo ningún problema y me voy a acostar en mi casa. No, la realidad es que creo que en mi caso me preparó para... O sea, me siento listo. No necesito 2, 3 años más para decir, bueno, necesito un poco más de esto, un poco más de lo otro. Me siento en plenitud. ¿Y qué pasa? Que también mis proyectos como persona, a lo mejor... bueno, no a lo mejor. Siempre he pensado que lo que viene... Cuando te retiras es, ahora voy a ser, no sé, entrenador, ahora voy a trabajar en esto. Y lo haces más como por obligación que con ese gusto y esa motivación. Entonces, cuando te retiras como lo estoy decidiendo yo, como lo he pensado yo, también el día de mañana que me retira, al día siguiente ya tengo planes, tengo cosas que hacer que ya quiero hacer también. Entonces, esas ganas de vivir, porque el otro día lo platicaba con una persona. Nosotros nos jubilamos a los 33 años, 35 años, 34 años. Es como si te jubilaras, pero nos queda la mitad de vida o mucho más de vida, pero pues hay tristeza. Me queda igual siempre una historia de un compañero que se retira o que ya no entra en planes en el club y seguía viviendo aquí en Mérida. Y jugábamos nosotros contra Chivas y yo le hablo y le digo, oye amigo, voy a jugar, vamos a jugar contra Chivas, te paso unos boletos para que vayas a verme. Y me dice, oye hermano, no estoy preparado todavía para ir al estadio. Y eso me pegó mucho porque un jugador exitoso, un jugador con una gran trayectoria, que me haya contestado eso. El fútbol se hizo para disfrutar. Nosotros somos, siempre lo he dicho, somos tocados. Y el que tú digas, no quiero una cancha porque no estoy listo, todavía no he superado el retiro. Me propuse desde ese día decir, cuando me retire, yo no quiero pasar por eso. O sea, yo quiero seguir disfrutando. Si el día de mañana soy entrenador, si no soy entrenador, si tengo un puesto de tacos, lo que sea, voy a querer ir al estadio a ver a los Venados. O sea, quiero ir a disfrutar el fútbol porque me gusta y porque mi familia siempre le ha gustado, siempre le hemos ido a los Venados. Entonces, no me cabía en la cabeza cómo alguien que ha vivido tanto de fútbol y tuvo tanto éxito, no podía ir a un estadio. Entonces, pues me empecé a preparar para lo que venía. Y cuando me di cuenta de que no había más que absorber, pues dije, creo que hasta acá. Se trata ahora de eso que absorbí. Quiero ayudar a los jóvenes, quiero ayudar a los Venados a que, bien, aún no termina el torneo y siempre tengo el sueño de ser campeón. Ayudar a eso, a conseguir grandes cosas con el club. Si es desde la categoría más chica con los niños, lo haré porque estoy dispuesto a eso y porque me estoy preparando para eso. Entonces, pues más que un contexto es lo mucho que disfruté el fútbol y que hay un punto en el que hay que tomar decisiones y las decisiones que venían o que me había propuesto estaban ahí en el camino y había que agarrarlas. Tengo la fortuna de conocer a tu hermano y ahora que te escucho a ti, porque la verdad yo llevo haciendo cosas para el club 7 años, pero en realidad no hemos compartido más allá de un saludo, de el proyecto de la bendita entrevista y nada más. Sin embargo, he descubierto que ambos tienen una madurez emocional muy sólida. ¿Esto a qué se debe? Tú, de alguna manera, bueno, yo debo confesar que últimamente, bueno, siempre he ido al psicólogo o por temporadas porque lo necesito. Ahorita estoy incluso en esta temporada y cada vez que voy, a mí me sirve como para redescubrirme o reproyectar cosas, ¿no? O cambiarles el rumbo. Te pregunto esto de la madurez porque también en las entrevistas que estaba viendo para precisamente no ser tan repetitivo y preguntarte lo mismo que todos te preguntan, noté esta madurez emocional que no todos los jugadores llegan a tener. Muchas veces es porque en casa pues te ayudaron a tener esa madurez, y yo sé que el fútbol, como en tu caso que te fuiste desde los 12 años, te ayuda a madurar incluso más rápido, a entender el valor de las cosas, el valor de la familia, de tener a la familia cerca,
Y todo eso pues te ayuda a crecer más rápido. Ya extendí la pregunta, pero todo esto encierra eso. ¿Cómo haces para tu crecimiento emocional? Sí, lograr creo que llegar a esta etapa de mi carrera. Hay una frase que me gusta mucho que no es tan importante, o sea, es tan importante lograr el sueño, pero es más importante quién te conviertes, ¿no? En el camino. Y sin duda lo que viví en casa, con mis padres, con mis hermanos, es lo que me hizo la persona que soy, y obviamente un sinfín de historias que te pueda contar, y si tienes el tiempo te las cuento, pero que te hacen crecer. O sea, yo decidí ir a mi casa, obviamente irme de mi casa. Obviamente a los 12 años no tienes idea de lo que es vivir lejos, o sea, no es como que estoy consciente de tomar esa decisión. La tomas porque quieres lograr un sueño, que es ser jugador profesional, como millones de personas. Y al final llegas y te das cuenta. Por ejemplo, yo llegué a Pachuca, y llegas a Pachuca y, bueno, yo me iba de acá y era campeón goleador infantil, campeón goleador nacional, campeón de esto, campeón. Y llegas ahí y el que está al lado de ti es campeón de Tamaulipas. Y el otro es campeón de Hidalgo. Y te das cuenta que eres uno más. Y si no tienes a las personas, hace poco, un compañero me decía, oye, gracias por estar conmigo en este camino y así. Y yo le decía, es importante lo que haces en la cancha y lo que haces afuera como profesional, pero mucho más importante es a quién eliges, o sea, para estar a tu lado en este camino. Y te cuento rápido, yo tenía, no sé, 13, 14 años, era de los titulares ahí en Pachuca en las fuerzas básicas, y jugábamos el sábado. Mi mamá me iba de sorpresa a Pachuca, nunca me avisaba, de repente llegaba de sorpresa, hola hijo, ¿cómo estás? ¿No? El viernes, los 11 titulares, estamos así como que echando relajo en el entrenamiento, y el entrenador se enoja y nos dice, pónganse a correr. Imagínate, unos chamacos que se creen muy buenos, dicen, no, pues no vamos a correr, ni modo que nos sienta a los 11. Y nos manda, entrenábamos en una unidad deportiva, entonces nos manda a correr y las damos caminando. Y cuando regresamos, nos dice, al día siguiente jugábamos. Entonces nos dijimos, mañana hay partido, no va a pasar nada. Para mi sorpresa, cuando voy terminando de dar la vuelta y llegando a la cancha para meterme a entrenar, después de que el entrenador nos mandó a correr, estaba mi mamá, había llegado de sorpresa. Y con esa mirada que tienen las madres, que no necesitan decir nada, yo sabía que... Ya se había enterado de lo que habías hecho, ¿no? Sí, así es. Venía con el director de Fuerzas Básicas, ya se había enterado totalmente. Llegamos al entrenamiento, el entrenador nos regañó y nos dice, mañana ninguno está citado, o sea, voy a jugar con los suplentes y con los demás, ustedes 11 no van a jugar mañana. Y cuando salí del entrenamiento me agarró mi mamá y me dijo, nos vamos a Mérida. Nos vamos a Mérida. Yo, mamá, ¿qué te pasa? Nos vamos a Mérida. Yo te traje aquí a que cumplas un sueño, a que entrenes, a que estudies. No te traje aquí. En tu casa te extrañamos, en tu casa hay una silla vacía, o sea, hacemos un esfuerzo para venir a verte y tú te estás haciendo tonto aquí. Ok, puedes decir lo que te dijo, aquí no hay censura. Aquí te estás haciendo pendejo, porque mi mamá es muy directa y entonces ahí te das cuenta. Obviamente llegó el jefe de tutores, llegó el director de Fuerzas Básicas, le dijo, oye Tere, no, tranquila, por eso lo castigamos, así es como empezamos a formar un jugador. No, ustedes pueden ser lo que quieran, yo soy su madre y yo me lo llevo. Agarró, me hizo sacar mis cosas, me llevó al hotel donde estaba o a la casa donde se quedaba y pues no me dirigió la palabra. Cuando amaneció... Pero no le alegaste, obviamente, cuando te están rompiendo el sueño, o bueno, no sé. O sea, sí, yo le decía... esa situación que estaba haciendo tu mamá en ese momento, ¿te estaba rompiendo el corazón? Totalmente. Pero yo le tenía, o sea, yo era como... Yo nunca he sido de pelear. Yo te puedo decir, mi papá falleció, y si me preguntas, nunca en la vida me discutí con mi papá. Porque si yo hacía algo malo, pues era mi mamá, yo tenía 14 años. O sea,
lo que agarré, o sea, siempre pasa algo, cuando cometo un error, pues me pongo a pensar en cómo solucionarlo, ¿no? No me dijo la palabra, me dijo, ¿por qué lo hiciste? Le di mis razones, tontas mis razones, pero se las di. Y al día siguiente... Bueno, hoy dices tontas, en su momento supongo que dijiste, ¡qué genial! Sí. Es la más ideal, ¿no? La más chingona respuesta que le he dado a mi mamá en su vida, pero así es, ¿no? Así es. Entonces, al día siguiente fuimos a la iglesia y le prometí que nunca más iba a volver a hacer algo así, que me diera la oportunidad de seguir construyendo por lo que había venido, y le prometí que iba a ser jugador profesional. Y cuando te pasa eso a los 14 años, dices, es un paso muy fuerte para madurar, que te empiezas a dar cuenta de, bueno, normalmente si estuviera en casa, pues te dan que a lo mejor tu gastada, o tienes que ir a trabajar, o yo puedo decir que gracias a Dios a lo mejor en mi casa nunca sobró nada, pero nunca hizo falta un plato de comida en la mesa, pero pues no lo valoras. Yo llegué a Pachuca, vivía en una casa de lámina, o sea, la casa del club de Pachuca era de lámina, y son cosas que dices, estoy aquí, en verdad quiero esto, y llega tu mamá, y en los momentos puntuales estuvieron ahí siempre. Entonces te van formando, te van forjando, y empiezas a ver la vida de una manera en la que, pues, si quieres algo tienes que hacer las cosas bien. Si quieres algo, tienes que ir por ello, y tienes que respetar lo que haces, y tienes que saber que tiene un precio, ¿no? Mi esposa, cuando yo vivía en Tampico, le hablo un día y no nos pagaban y era un caos todo. Y le hablo y le digo, no, ya quiero retirarme, estoy hasta el gorro de jugar fútbol, no nos pagan, llevan 4 meses sin pagar, sin cobrar un sueldo, comíamos cualquier cosa. El equipo nos iba muy bien en la cancha, pero administrativamente era un desastre. Y después de que le hablo y me quejo y todo, mi esposa me dice, ok, pero ¿en verdad te vas a retirar? ¿En verdad vas a dejar de tu sueño por esto? Y ese día entendí que me dijo, o sea, ella me dijo, entre palabras me dijo, deja de quejarte. Si tú escogiste esto, si tú vas al frente con esto, yo pensé que me iba a apapachar y pobrecito, no ha cobrado, mi amor, ¿no? Y así te puedo contar de mi hermano, de mi hermana, de mi papá. Y la gente que está a tu alrededor es indispensable, es vital. La familia te puede ayudar o te puede acabar, a mi forma de ver las cosas, ¿no? Habrá quienes tengan una familia que no los apoya y salgan adelante y eso les dé esa motivación para salir. En mi caso, siempre estuvieron ahí para las palabras correctas, o al menos para hacerme entender que si quería algo tenía que hacerlo. Mi papá en una ocasión, mi papá empieza a tener un cargo político importante y tenía un despacho, ¿no? Entonces, en una ocasión me dice, ¿vas a trabajar en el despacho en tus vacaciones? Yo le decía, quiero trabajar, y así, sí, vente a trabajar al despacho. Yo no había acabado la carrera, ni estaba estudiando. Y ¿Carrera en qué, perdón? Administración. Uh-huh. Y ahorita estoy estudiando el ENDIT para entrenador. Y en Pachuca estudié comunicación hasta todo cuatrimestre. Entonces, eso te ayudó, obviamente, ¿no? Para dar las entrevistas, supongo, ¿no? ¿O perder el miedo a los compañeros de los medios? Pues puede ser. La realidad es que como yo escogí comunicación, ajá, porque era como la más práctica, y al no tener yo tiempo, porque en Pachuca estudias secundaria, prepa, con un grupo apartado de puros jugadores. Pero cuando pasas a la universidad, solo los que tienen mejor promedio conservan la beca. Entonces ya convives con un grupo normal. Entonces no pueden hacer diferencias o tantas diferencias como las hacen en la secundaria o en la prepa.
Entonces cuando yo empiezo, quiero administración, no, pero es que si faltas tantas, o sea, no podemos, si psicología, no, esto, y comunicación, pues es como muy práctica con proyectos, entonces mis compañeros elaboraban las cosas y me decían, bueno, te toca ir a grabar tal día, entonces, pues sí, yo creo que al final sí me terminó ayudando. Pero bueno, yo sin tener como mucho que defenderme en el tema laboral, llegué y le dije a mi papá, quiero trabajar en el despacho en vacaciones. Y mi papá me dijo, sí, vente. Llegué a las 9 de la mañana, salí como a las 5 o 6 de la tarde y que ve a pagar esto, y ve por esto, y ve por lo otro. Y cuando terminó el día pasé y me dio 200 pesos. Y la realidad es que en el fútbol, pues en expansión no se cobran las millonadas como en primera división, pero pues tienes un sueldo, yo creo que a diferencia de los sueldos normales, pues es más, ¿no? el que tú recibes. Y cuando él me da esos 200 pesos, me dice, esa es la realidad. O sea, si tú no estudias, si tú no te esfuerzas, si tú no esto... Y creo que te fue bien porque el salario mínimo apenas lo subieron a 200 pesos. O sea, el salario mínimo era de 100, tampoco 180, de 80 pesos, de 120 o no sé. Así es. ¿No? Entonces, estando en el fútbol, no te das cuenta de esas cosas, ¿no? Y yo se lo agradezco enormemente porque digo, oye, mi papá pudo haber sacado de su bolsa y darme 5,000 pesos, no sé, 10,000 pesos al mes y decirme, haz lo que tú quieras. Y no fue así, ¿no? Y valora las cosas. Indudablemente las valoras. Entonces, muchos dicen, es que, ¿qué voy a hacer cuando me retire? Pues trabajar, pues aprender. Lo que hace la gente normal. Entonces, mientras uno vive, yo vivía el camino del futbolista y de los sueños y de la vida de un jugador de fútbol, que es ir a entrenar, y que yo siempre he dicho, nuestro trabajo es muy mental, ¿no? O sea, nuestro trabajo es ir a la cancha y que te griten, Chuca, y esto, y fallas un gol, y fallas un penal, y te dicen de cosas, y te pagan, y como te pagan te exigen, ¿no? Y todo se reduce en 90 minutos, y es una presión que la verdad, como yo digo, muchos son jugadores de fútbol, pero jugadores profesionales pocos, porque es una presión distinta, y no solo es, sí, vas y juegas, ¿no? Tampoco es tan sencillo, pero sí es un privilegio hacer lo que te gusta y que vayas a las 6, 7 de la mañana y a las 12 del día estés libre. Pero tendríamos todos que valorar más nuestra profesión, valorar más que si alguien te pide un autógrafo, una foto, una plática. Tenemos el poder de poderle cambiar la vida a una persona, y a veces, no quiero ir a firmar aquí, no quiero ir a hacer esto. Y el tener a mi familia cerca me hizo siempre valorar lo privilegiado que he sido de ser jugador de fútbol. Ya. Te saltaste, yo me quedé como episodio de Netflix. ¿Cómo resolviste la situación esa porque supongo que sí lo resolviste, ¿no? De cuando fue tu mamá por ti al Pachuca, o sea, sí te quedaste, ¿no? Sí, yo le prometí al día siguiente, fuimos a la iglesia y ella me dijo, bueno, ok, pero en la primera te vas. O sea, yo le prometí que iba a hacer las cosas bien, y de ahí fui seleccionado sub-15, nacional, fui seleccionado sub-17, fui campeón muchísimas veces, en la escuela, hasta la prepa, fui de los mejores promedios de la escuela, pero a lo mejor si no hubiera estado mi mamá ahí, pues no iba a ser así. ¿Qué fue de los otros 10 compañeros? Yo siempre digo que lo que te forma en Pachuca o en las fuerzas básicas de los clubes de primera división es que... No, está bien Pachuca, y te digo porque conozco la institución y es una gran institución a nivel nacional, creo que de las mejores en cuestión de formadores. Exacto, yo creo que sí, yo la verdad, no creo, estoy seguro que para mí es la escuela de fútbol más importante de México. Y me preguntas qué fueron de los otros 10. Te digo que cuando yo llegué a los 12, cada 6 meses se iban 10, regresaban 10, y así te puedo decir durante 10 años. Y de los que llegamos, solo seguimos jugando el día de hoy 2,
que uno es el Gullit Peña y yo. Y después, unos años después, llegó Héctor Herrera y sigue jugando. Pero de mi categoría solo nosotros tres seguimos jugando profesional. Uno llegó a Europa, el Gullit y él lo jugaron mundiales. A mí no me tocó, pero sigo jugando fútbol. Y siempre que estuve con ellos, me tocó jugar al lado de ellos. Entonces, el embudo se empieza a hacer así. Cuando te das cuenta, necesitas mucho más que jugar bien fútbol para poder alargar tu carrera. Eso tendrían que saberlo todos los jóvenes, eso tendrían que explicárselos. A nosotros te lo dicen, tú tienes 12 años y te dicen, estudia, aliméntate bien, haz esto, haz lo otro, porque todos ustedes, 1 o 2 van a llegar a primera. Y tú dices, como 1 o 2, si somos buenísimos, somos campeones y ganamos cada fin de semana. Y al final sí, 1 o 2. Y a lo mejor de nuestra categoría llegaron más, que llegaron a jugar en primera, que debutaron, pero que se retiraron hace 2 o 3 años. Entonces, sí, al final cuando haces así hacia atrás, te das cuenta de que pasas por muchas cosas, pero que valen la pena. Y cuando sacas las cuentas, mi hermano y yo siempre decimos eso, al final sacamos las cuentas. Hay que hacer las cosas bien y la vida te regresa de una u otra manera. Al final de esta etapa, supongo que ahorita ya empezaste a sacar esos recibos para sacar las cuentas, ¿no? Sí, claro. ¿Qué está sucediendo en esa balanza? Yo venía de Pachuca. En verdad gané todo lo que uno puede ganar como joven, como profesional, sin llegar a primera división, en el sentido de que no fui campeón de primera división, pero después fui campeón de ascenso 4 o 5 veces. A los 13 años fui campeón de torneo nacional en el Estadio Azteca, jugué en las selecciones menores, y cuando llego a Venados, pues me va muy bien, me compra Venados y me ha tocado vivir con Venados todo, pero ha sido difícil. Hay muchas cosas que pasan, como los jugadores que vienen. Antes no había fuerzas básicas, entonces los jugadores que llegan de otros lados, pues solo llegan y lo ven como, voy a jugar un rato y me voy. Falta mucho sentido de pertenencia, de la identidad del yucateco, que hoy por hoy la verdad es que las cosas han cambiado, ¿no? Cuando yo llegué, entrenábamos a veces atrás de la cancha de la portería del estadio, o sea, donde es el estadio, está el campo, atrás a veces entrenábamos porque no podíamos tocar la cancha. Hoy hay canchas de entrenamiento, hay canchas de fútbol sintético. Ha sido difícil, pero en esta última etapa me ha tocado la fortuna ya metí gol, llevo asistencias a mis compañeros, hoy soy el capitán del equipo, y después de tanto esfuerzo, de tanto estar yo siempre digo, estar en las buenas y en las malas, pero hemos estado más en las difíciles con Venados, y me voy tranquilo, estoy contento con lo que el fútbol me ha dado, y cualquier asignatura pendiente con la que me quede después del torneo, vendré a buscarla. Entonces estoy bastante tranquilo, contento, disfrutando muchísimo. Siempre he sido un tipo que disfruta mucho el día a día, esa es la realidad. Cuando me dicen, ¿qué es lo que más vas a extrañar de la cancha? No, voy a extrañar la cancha, voy a extrañar el vestidor y a mis compañeros, y voy a extrañar todo seguramente, pero lo disfruté todos los días al máximo. Me morí de la risa, lo lloré, lo sufrí, lo festejé, y todas esas cosas las estoy viviendo en esta temporada también, porque nos ha ido mal de repente, y de repente ahorita vamos y ganamos 5-0, y metí gol, o sea, nos empataron en el último minuto. Se lesionaron muchos compañeros a los que yo diría, me encantaría tenerlos, pero los chavos han respondido increíble. Entonces, otros que se vuelven líderes, y
ha pasado de todo, entonces qué mejor, si me faltaba algo aprender, lo estoy aprendiendo y como te repito, estoy muy muy contento y muy tranquilo por lo que está siendo esta última temporada. ¿Quién decide, o sea, hay alguien que decide por ti que tú deberías de ser delantero? Siempre fue tu ilusión, obviamente el sueño de cualquier niño es ser el goleador, el visto, ¿no? El aplaudido, el que se echa a los hombros el equipo. Pero normalmente cuando te vas formando, pues van viendo tu perfil y los directores técnicos en su momento van decidiendo por ti en qué posición destacas. Y a veces es la que te gusta y otras veces no. Esto Sí, claro. porque otras entrevistas que he hecho de jugadores que han sido esa situación. ¿Qué fue tu caso? Mi caso, mi papá siempre la tuvo clara y él sabía que los que más cobraban eran los jugadores, los delanteros. Nada, siempre dijo, la verdad es que siempre nos hizo delanteros a mi hermano y a mí. Y yo cuando llego a Pachuca, muchas veces jugué delantero, pero en Pachuca sí tenían un perfil de delantero muy alto, muy corpulento, y me empiezan a tirar un poco a la media cancha, y ahí encuentro mi hábitat, ¿no? Entonces me empiezo a sentir muy cómodo, y las características que empiezo a adquirir, como, no sé, como la técnica, como la visión de juego, como a lo mejor el manejo de los tiempos o cosas así, me empiezan a ayudar mucho, y termino jugando normalmente atrás de los delanteros. Después, por mi edad, muchas veces a lo mejor jugué como contención adelante de los defensas, pero sí, al final fue más un tema estando en Pachuca, por la forma en la que jugaba el club, porque ahí desde la categoría más chica hasta la más grande, todos tienen que jugar de la misma manera y tener el mismo perfil de jugadores. En media cancha son de este estilo, en la defensa son de este estilo, en la delantera son de este estilo. Y yo también, o sea, dentro de, estás chavo y empiezan a buscar delanteros y así, dice uno, bueno, o sea, a lo mejor por aquí me acomodo mejor, y te vas adaptando. Yo me adapté y así fue como se dio. La realidad es que mi papá toda la vida jugó de contención, entonces siempre digo que las raíces te jalan, entonces terminé jugando de contención o de 10, y bueno, así fue como llegué a ser 10, enganche, medio, central, más que nada porque empecé a suplir otras cosas, como a lo mejor el corpulento, la talla que buscan en los delanteros, la empecé a suplir por otras características que me hicieron fuerte en la media cancha. En tu recorrido por este maravilloso mundo del fútbol, conociste muchos directores técnicos, ¿no? ¿Hay alguno que en particular te haya dejado algo más allá, o en la cancha o fuera de la cancha? Sí, o sea, digo, el primero que se me viene a la mente es el Ratón Ayala, que fue con el que más tiempo pasé en la segunda división de Pachuca. Y estar en su equipo era un privilegio. O sea, en verdad estaba como, antes no tenían equipo de ascenso, no tenían otro equipo, era el primer equipo y la segunda división. Entonces, él escogía a sus jugadores y era muy especial, porque trabajaba y era muy exigente. En la forma de trabajar era muy parecido al Tuca, que es mucho más famoso. Pero el Ratón Ayala, el profe, era un genio de enseñarte las cosas. Igual, las aprendías porque las aprendías o te ibas, ¿no? Entonces, con él siempre me queda una anécdota, que una vez estábamos invictos en la segunda y venimos a jugar la liguilla a Playa del Carmen. Y llegamos a Playa del Carmen y fue mi familia, con mis hermanos y mis papás, y perdimos 1-0 ese partido. Después de, no sé, eran muchísimos partidos en segunda división. Primer lugar, ahí se juega el primero contra el lugar 16.
y el 16 nos ganó 1-0. Y llegamos al hotel y estaba mi familia ahí y pues me quedé con ellos, y como a los 5 minutos salió el profe y me dijo: adentro. Profe, mi familia, adentro. O sea, mi familia viajó 3-4 horas, llegó, me vio 5 minutos, o sea, me vio en el partido, después me dio 5 minutos y no me dejaron estar con ellos. Adentro. Nos metimos o sea, obviamente no podías decir nada, no podías hacer nada. Nos metimos al salón donde íbamos a cenar, y me acuerdo mucho que el profe destapó unas botellas de champán y dijo: tranquilos, a este equipo le vamos a hacer 6 goles en Pachuca. Nada más quiero que estén tranquilos, que disfruten la noche. Mañana nos vamos y así. Pero no me dejó estar con mi familia. Porque parte de lo que hizo ese día el profe no lo hacía nunca. O sea, era un profesor que disciplina, trabajo, disciplina. Pero cuando llevas tanto tiempo con él, y nosotros, la camada de jugadores, llevamos mucho tiempo con él, en verdad ya éramos como sus hijos, y llegó a tener una confianza que decías tú, todos nos quedamos así cuando abrió la champaña, cuando hizo así, dijo esas cosas, nos quedamos sorprendidos, pero era padre. Pero al mismo tiempo yo estaba entre enojado, no puede ser, no me dejaste estar con mi familia ni 10 minutos, literal ni 10 minutos. Y bueno, pero era lo que tocaba, habíamos perdido, no, tampoco era para poder estar con la familia echando cotorreo, y ni era el mensaje que a lo mejor él quería dar de que estábamos en Playa del Carmen y cada quien hiciera lo que quisiera, ¿no? La siguiente temporada, un partido antes de venir a jugar a Playa del Carmen, me expulsan. Yo me quería morir. Y el día del viaje me habla, o sea, el día que van a dar la lista me habla y me dice: oye, ya hablé con la contadora del club, tienes que ir a hablar con ella para que viajes con el equipo. En las fuerzas básicas no pasa eso. O sea, es muy difícil que te paguen un vuelo, estás expulsado, o sea, no vas a jugar, no nada. O sea, obviamente el entrenador tenía mucho poder en el club. Fui a hablar con la contadora y me dijo: oye, esto no se hace nunca, el profe te quiere mucho y todo, te va a llevar. Llegamos a Playa del Carmen a la 1 de la tarde. Jugábamos un jueves, jugábamos viernes y el sábado nos íbamos en la tarde, ¿no? Yo estaba expulsado 2 partidos. Termina la comida y me dice: Lalo, ¿puedes venir? Sí. Hijo, tienes libre. De aquí al martes te puedes presentar en Pachuca para entrenar. Literal me trajo a ver a mi familia nada más. No me iba a abrazar nunca, no me iba a besar, no me iba a decir porque siempre era como regañar y presión y así. Pero ese día entendí y me hizo sentir que me había ganado algo, un respeto para él, el cariño. Y cuando le hablé a mi familia le dije: oye, tenían pensado ir al partido, verme estar conmigo y regresarse. Les dije: oye, me dijo ese profesor, no, pues estamos saliendo para allá. Hablé para cambiar el vuelo. Yo me regresaba igual que ellos el sábado en la noche. Cambié mi vuelo para el lunes en la noche. Estuve 4 o 5 días con mi familia y esa parte me marcó muchísimo. Es alguien que yo estimo mucho y que tenía la capacidad de enseñarte, y cuando se enojaba y se volvía loco, como el Tuca en ese video que les grita a todos y después va y la mete, así. Me decía: quiero que peguen al balón y que bote 2 veces antes de llegar a su compañero, y veía que nadie lo podía hacer, se enojaba y llegaba él, le pegaba y lo hacía, y decías tú, increíble el señor. Pero sí, yo creo que es él, y todos los entrenadores te dejan algo, todos, desde con el que no me ha tocado jugar casi nada hasta hoy en día que Bruno me ha dado la confianza de jugar, de estar ahorita de capitán. Todos tienen un valor agregado, ¿no? Hace poco me tocó estar con Carlos Gutiérrez en una etapa muy complicada en mi vida personal, con la muerte de mi papá, con esto de los contratos, y la verdad que 1000 puntos. Es alguien que yo aprecio mucho, que quiero mucho, y
Y después está el que me debutó, que es el me debutó en ascenso aquí en Mérida, que es Baliño. Muchos entrenadores que me ha dirigido, Mauro Camoranesi, que fue campeón del mundo, me dirigió en Coras, me dirigió Poncho Sosa, que ahorita dirige a UDG, Manolo Vidrio, que fue mundialista, que trabajó con el Vasco. Muchos entrenadores que indudablemente te dejan algo, hasta de las cosas que dices, esto no lo voy a hacer nunca como entrenador, o de las cosas que dices, esto me encantaría hacerlo como entrenador. Entonces es difícil escoger a uno, y por eso a lo mejor escojo al que me tocó en mi formación, ¿no? Y seguramente eso te va a servir para el día de mañana que tú seas formador de nuevos jugadores. Te vas a quedar como con lo mejor de cada uno de ellos, y me imagino que ahí tendrás un potencial muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa y bueno, si les está gustando la entrevista, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, no nos tardamos nada, porque venimos con la parte personal. Híjole. Síguenos en Instagram como georgie.com. Pues gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos, como lo dije antes de mandar esta pequeña pausa, pues a la parte personal. Y hay algo que normalmente siempre voy por episodios, ¿no? Oye, tus primeros amigos, no sé cuántos son en tu familia y todo eso. Pero voy directo al grano porque me llamó mucho la atención esto. ¿Cómo conociste a tu actual esposa? La conocí en la Universidad del Fútbol. Y para serte sincero, no nos aguantábamos. Y estudiábamos 1 hora, nada más 1 hora yo estudiaba con el salón normal, y en la tarde ya estudiaba con el grupo de jugadores. En esa hora coincidíamos en el mismo salón, y pues era la Universidad del Fútbol. En esos tiempos había 10 mujeres en toda la Universidad del Fútbol. Entonces, pues, ya te imaginarás, todos tras de las mismas. Y la realidad es que un amigo, o sea, quería con ella, y pues nos llevábamos bien los 4, o sea, ya tenía una amiga y dijimos, vamos a salir. Pero más por echarles la mano a ellos, o sea... A tu amigo y a la que ahora es tu esposa. O sea, yo sabía que él quería con ella, pero la amiga de ella quería con mi amigo. Oh, había un triángulo ahí. Había un triángulo. Pero bueno, ella y yo no nos llevábamos para nada. O sea, ella y yo era de que nos caíamos mal y medio chocábamos porque éramos medio parecidos en ciertas cosas. Y me dice, la verdad, vamos. Ella no sabía que a mi amigo le gustaba ya, ¿no? Y me dice, oye, la verdad te voy a pedir este favor porque bueno, lo tenemos que hacer. O sea, los dos estaban haciendo de celestinos, pero ustedes dos no habían comunicado que este era por ella y ella era, ¿no? Hasta que ella me dice eso, me dice, oye, la verdad, me pidió mi amiga que vayamos y que me eches la mano. La verdad, créeme que si no fuera su mejor amigo, no te digo a ti porque no nos llevábamos bien ella y yo. Y yo, ¿cómo le digo que me lleve con él? Pero bueno, dentro de mí dije, bueno, somos hombres, vamos a echar el cotorreo. Fuimos a jugar boliche y dije, pues ahí, pues ya vamos empujando las cosas para un lado o para el otro, ¿no? Al final fuimos a jugar boliche y mi amigo le gustó la química de su amiga y acabaron juntos. Y ella y yo nos tuvimos que poner a platicar, porque en verdad no platicábamos, o sea, si ella estaba sentada ahí, yo prefería irme a otro lado. O sea, nos llevábamos no muy bien, ¿no? Pero ese día no nos quedó de otra que platicar, y hubo un momento en el que los tuvimos que dejar solos y nos fuimos a caminar por ahí, a comprar unas donas, me acuerdo, y de ahí hasta la fecha, o sea, empezó una relación medio, a veces me gustas, a veces no, hasta que uno crece y madura. Teníamos 16 años, 15, 16 años, cuando la conocí. Entonces, pues cuántas cosas no vivimos como
como adolescentes, como jóvenes, hasta que me acuerdo como a los, ¿qué será? 21 años, que después de muchas historias, ya sabes, de la adolescencia que uno anda y regresa y... Bueno, al menos así me pasó a mí. Ya nos sentamos y me dijo, bueno, ya estuvo bueno de echar desgorre, Es que te saltas las cosas. O sea, se odiaban y ya ahorita... Sí, nos odiamos, así la conocí. La verdad es que así la conocí. O sea, bueno, la conocí en la escuela. Pero ¿cuándo cambió el chip? A raíz de las donitas. A raíz de las donas, dijiste, como que empezamos a salir los 4. Y nos cambió el chip. O sea, como que hubo ahí algo esa noche que dijimos, pues no nos caemos tan mal, ¿no? Simplemente no habíamos platicado. Ya dijiste ahorita que es del 26, es Piscis, ¿no? ¿Tú qué eres? Piscis también. ¡Ah! Entonces, yo creo que por eso chocábamos tanto. Claro. Y ya, pero de ahí la verdad que empezó esa relación y a lo mejor por salir los 4 juntos y todo, pues a lo mejor al principio siempre era como, vamos a acompañarlos y si se da algo entre nosotros bien y si no, no. Y nos volvimos muy buenos amigos. O sea, la verdad es que nos volvimos muy buenos amigos. Ok, cambió el chip para volverse buenos amigos. ¿Y cuándo vuelve a cambiar el chip y que dices, oh, sí me gusta? Muy rápido, o sea, la verdad es que nos volvimos amigos y de repente salimos y, no sé, como se hicieron novios nuestros amigos, como a los 2 o 3 meses nos hicimos novios ella y yo. Pero como novios la primera vez duramos 2 meses. Espérate, te está saltando lo emocionante. ¿Quién se declaró a quién? ¿O no, yo era, sí. Era un romántico, un cursi. La invité a mi casa y le puse una cartulina y llegó con unas flores al lado de la cartulina. Quiere ser mi novia. Y se enamoró desde el primer día. ¿Cierto? No, y siempre fue muy ocurrente, la verdad. Yo creo que... ¿Y te dijo que sí? Sí, a raíz de sí. la cartulina. Sí. ¿No lo pensó? ¿No lo dudó? No lo dudó, la verdad es que muy bien. O sea, yo pensé que sí me quería. Después de los 2 meses nos dimos cuenta que como novios no íbamos para ningún lado. Pero a pesar de eso y de convivir y de vernos, o sea, pasó el tiempo y yo la llegué a ver con novio, yo tuve novia, o sea, pasa algo muy curioso que en una de las idas de mi mamá siempre iba para marzo y para octubre, que es su cumpleaños. Va para octubre y mi mamá cumple el mismo día que su mamá. Entonces, un día siendo novios en esa, o sea, justo éramos novios en esas fechas, o sea, les tocó festejar juntas su cumpleaños y se llevó bien con mis suegros y no sé qué, y así, hicieron buena relación. Entonces, los siguientes años, cuando ya no éramos novios, o sea, de repente ella tenía su novio y yo la mía, pero llegaba mi mamá y le hablaba a mis suegros, ya llegué, y la llevaban a comer, pero entonces pasaban a la Universidad del Fútbol por los 2. Entonces, pues, ¿cómo te fue con tu novio? No, pues bien, y a ti, bien. Y la relación nunca se distanció. O sea, empezamos a tener mucha confianza. Y yo creo que ahí el plan maestro lo hicieron las mamás. Sí, yo igual pienso que los papás tuvieron mucho que ver. Pero después nos dimos cuenta de eso, que éramos buenos amigos, que confiábamos, que hablábamos de nosotros, nunca hablamos mal del uno ni del otro. Y la vida te va poniendo cosas en el camino que dices, me quiero ir para acá, no, siempre está ella aquí. Y me quiero ir para... no, está aquí ella. Y empieza a tener actitudes ella que dices, bueno, parece que esta es la correcta, ¿no? En una carrera como jugador, sí tienes que elegir bien. O sea, porque yo me acuerdo que me tocó irme a Sinaloa a jugar y no en Culiacán, ¿no? Guamúchil. Era un pueblito en el que tú tenías que, para empezar, ella tenía que viajar de México, ella de Pachuca a México, de México agarrar el vuelo, llegar a Culiacán, con la fama que tiene Culiacán a veces de no ser una ciudad tan segura, agarrar un camión, ir a la central, agarrar un camión y ir al pueblito, porque pues yo muchas veces no podía ir por ella. Y cuando te das cuenta que te sigue el fin del mundo, dices, pues bueno, no está fácil, ¿no? Porque en Pachuca puede estar muy tranquila y viene a verme 2 días y se va un domingo y tiene que llegar a hacer prácticas a las 8 de la mañana y estudiar, y después llega el viernes de los 15 días y bueno, te voy a ver, bueno, va. Bueno, eso era porque volvieron a regresar, ¿no? Sí, llegó un momento en el que ya como a los 20, yo me voy a Tampico, como a los 20 años yo me voy a Tampico
Y como que ahí, como que nos extrañamos. O sea, sin ser nada de todo, pero nos extrañamos. Y ella empieza a ir a Tampico. Después yo regreso a jugar a Pachuca. Y cuando regreso a jugar a Pachuca, nosotros, como te digo que en Tampico no nos pagaban, no pasamos a la liguilla porque si no pagas, los adeudos no te dejan entrar a las liguillas. Entonces nos quedamos como 3 o 4 meses sin jugar, o sea, sin tener torneo y sin saber a dónde nos tocaba ir porque Pachuca empieza a rentar a los equipos, entonces no sabías a dónde te iban a mandar. A mí me tocó irme a Sinaloa, a Tampico, después a Tulancingo, ahí nos tocó ir a Tulancingo, pero yo ya no podía vivir en casa club y no podía rentar una casa 3 meses. Entonces sus papás me ofrecen irme a vivir un tiempo a su casa, en lo que se arreglaba mi situación. Mi familia estaba pasando por una situación difícil aquí en Mérida y yo siempre digo que tengo la fortuna de tener a unos suegros increíbles también, que siempre se han portado como unos padres, o sea, independientemente, porque la realidad es que independientemente de la relación que yo tenía con su hija, siempre me contestaron el teléfono, siempre estuvieron para mí y bueno, 1000 puntos. Y en esa ocasión pues yo me quedo a vivir con ella, bueno, no con ella, ¿no? En su casa como 3 o 4 meses y regreso, me quedo en Pachuca, entonces pues ahí empieza como, bueno, esto puede ir en serio, ¿no? O sea, creo que si nos extrañamos, si ya estamos juntos aquí, si tus papás, mis papás, parece ser que también ya no tienes 16 años, ya hiciste bastante tonterías, ya hiciste bastante tonterías y bueno, pasa que igual fallece mi abuelita y ¿Mamá de? de mi papá, Uh-huh. pero hasta ese momento en mi familia no moría nadie y tampoco es que mi abuelita estuviera a punto de morir, entonces fue un golpe durísimo y yo, o sea, me avisan, termino de entrenar y me avisan y me dice mi entrenador, el ratón Rubén Ayala, me dice, hijo, acaba de fallecer tu abuelita. Y yo un día antes me habían dicho que ya estaba bien, ¿no? Digo, no, profe, si ayer me dijeron que ya estaba bien, que ya estaba en la casa. Y salgo, me voy al vestidor, hablo a mi casa con mis hermanos, me dicen, sí, acaba de fallecer. Y pues la verdad es que me derrumbo, ¿no? Y en ese momento a la única persona que se me ocurrió marcarle fue a ella. Ella vivía en Tizayuca, en un pueblito ahí bueno, una ciudad ya ahí en Hidalgo, que estaba como a 20-30 minutos, ¿no?, de Pachuca. Y le hablo y le digo, oye, me estoy muriendo, acaba de fallecer mi abuelita. Y en 15 minutos estaba en mi casa y no éramos novios. Estaba en mi casa y estuvo ahí en el momento más difícil porque o sea, ya ahorita te puedo decir, falleció mi papá y es el más difícil de mi vida, pero en ese momento era el momento más duro y estuvo ahí y siempre ha estado ahí. Entonces cuando uno voltea y dice, bueno, siempre ha estado ahí, de la forma que sea, siempre estuvo ahí y no es, y me di cuenta que también no es la mujer que va a estar ahí para, a lo mejor, pobrecito, no. Cuando me ve, me da 2 bofetadas y me dice, tienes que darle, deja de quejarte, o sea, aquí. Y creo que un jugador necesita mucho de eso, a mi parecer, ¿no? O sea, alguien que vaya al frente a todas. Y cuando me di cuenta de eso, y nos dimos cuenta, porque así fue un momento en el que ella también me dijo, bueno, si vamos, pero ya vamos bien y hacemos las cosas como se deben, pues todo se empezó a dar. Después viene que me vengo aquí y después de un año decido, pues, pedirle matrimonio, porque pues ya creo que era el momento de también, me empezó a ir bien aquí y dije, oye, si ha estado conmigo, también muy buenas porque me fue bien en Pachuca, quiero que empiece a vivir un poco de lo que ella ha vivido conmigo, ¿no? Y desde hace 7 años, pues, que hemos compartido muchas malas, muchas buenas y hasta el día de hoy estoy seguro que elegí bien.
¿Le pediste matrimonio? ¿Se casaron? ¿O cómo está su situación? Sí, le pedí matrimonio vestido de botarga en el arbolito Coca-Cola. Eso no lo vayas a poner en el podcast porque... ¿Neta? Sí. ¿Y neta no quieres que lo ponga? No lo sé. No lo pongas. Pero bueno, sí. le pedí matrimonio. ¿Qué botarga era? Un Renault. Salí, hubo cohetes y me hinqué, salió una canción y atrás, como la primera vez le puse una cartulina rosa, ese día le puse una cartulina con cada letra y decía, ¿te quedas conmigo? ¿Qué canción? No sé, creo que no me acuerdo de eso. O sea, sí, es una Thalía. Para toda la vida, algo así. Pero bueno, el caso es que dijo que sí. y ya nos casamos. ¿En Pachuca o aquí? Aquí, bueno, nos casamos en la Riviera Maya. Nos casamos ahí en la playa. Una boda muy peculiar. Imagínate a los Fernández, a los Aldana, a los Campero, a los Reyes. 3 días, 2 noches, 3 días en un hotel todo incluido. Una locura, pero así somos nosotros. Somos de ir de incluir a todos, de pasarla muy bien. Y pues de ahí la verdad es que ha sido una gran compañera, porque vaya que yo no soy, o sea, soy muy buena onda y la pasamos bien, pero si a mí me dices hay partido el martes y el domingo a las 3 de la tarde, 4 de la tarde me dices vamos a pasear a los perros, no me muevo, pero ni de casualidad. Y a veces entender eso, hacerle entender a ella que cuando llego a entrenar tengo que dormir, y ella hacerle entender a mi hija que no molestes a tu papá porque va a dormir. Y mamá, hay que ir a montar bici, no, si vamos en la noche, o vamos cuando el sol se haya ido, o si tu papá descansó. Y el no tener los tiempos, ¿no? Porque ella me dice, oye, ¿qué vamos a hacer? En un mes, hoy esta fecha, se casa una amiga, vamos a ir, no sé qué voy a hacer mañana. Y al principio es que no puedo planear nada, es como no. O planearlo sin mí, porque pues yo no estuve en la boda de mi hermana, yo no vine al funeral de mi abuelita porque tenía juego. Y entender eso como pareja, el decir, hay una incertidumbre, una inestabilidad en ciertas cosas que no puedes manejar, porque hoy me dicen, mañana entrenas a las 3 de la tarde, pero me hablan en la noche y se cambió porque no hay canchas, porque pasó esto, porque pasó lo otro, vas a entrenar a las 8 de la noche, vas a entrenar a las 6 de la mañana. Pero teníamos algo planeado. Y sí, teníamos algo planeado, pero... Entonces, llegar a tu casa tiene que ser algo que quieras llegar a tu casa, que digas, quiero estar en paz, quiero llegar a un lugar en el que me estén rompiendo las pelotas. Siempre les aconsejo a mis compañeros, es esencial en la vida, deja tú el fútbol, para la vida es esencial saber que en casa tienes un refugio, y todo es educación. Si yo cuando llegaba a mi casa, mi papá, mi mamá, mis hermanos eran mi refugio, eran mi soporte, pues hoy en día vas formando eso en tu casa, ¿no? ¿En qué momento? Normalmente hoy la tendencia es de que las parejas tratan de disfrutar pues su etapa de pareja incluso más tiempo antes de que lleguen los hijos, ¿no? Tu caso prácticamente al poco tiempo, ¿no? Llegó Renata a tu vida, ¿no? Si me preguntas, no es algo que haya sido, o sea, muy planeado, para ser sinceros, pero mi esposa iba a ser muy difícil que se embarazara. Después de algunos estudios y cosas nos dijeron que era muy difícil, y el único tratamiento pues era intentarlo y a ver si un día pegaba, ¿no? Entonces, al saber eso, pues la realidad es que pues pasa el tiempo y dices, no va a pasar nada, ¿no? Y yo le pido matrimonio en enero
y en marzo y abril, ella me avisa que está embarazada. Como siempre sabíamos que iba a ser muy difícil, y pasó el tiempo, y siendo novios y así, no se dieron las cosas. La realidad es que cuando ella me habla y me dice, siempre, o sea, fue una alegría increíble. Y yo tenía 24 años, 24, 25 años. Felicidad. Yo siempre quise ser papá, y cuando te dicen, no, iba a ser difícil que seas papá con ella, es complicado, pero después dices, no pasa nada, adopto o así, ¿no? Pero me habla, me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada, no sé qué, felicidades, papá. ¿Y qué pasa? Que cuando yo le pido matrimonio, vamos a pedir las fechas, y no había boda hasta mayo de un año y medio después. Entonces se embaraza en marzo, abril, y nos dicen su hija va a nacer en diciembre. Entonces, pues, ¿para qué le movemos? ¿No? ¿Para qué adelantamos la boda y así? Cabe mencionar que yo le pedí matrimonio antes de que se embarazara. Nada, es que mi suegra luego se enojó, pero yo decía, no, yo le pedí matrimonio, yo me quería casar con ella antes de que se embarazara. Entonces dejamos las cosas así, nació mi hija en diciembre, y en nuestra boda hay una foto muy bonita que sale así, ¿sí? En esta boda hubo una invitada muy especial, ¿no? Y sale el vestido de novia y así, y sale mi hija el día de la boda. Entonces, pues Renata nos acompañó a la boda, y como siempre ha sido nuestra compañera. Y cuando dice lo de las parejas de ahora, yo soy yucateco, mi mamá vive a 20, 25 minutos de mi casa, y en 7 años sí le he dejado a mi hija para que duerma ahí con ella un fin de semana. Si fueron 5 ocasiones, es mucho. Nos encanta estar con ella, vamos de viaje a todos lados con ella, es nuestra compañera, así lo sentimos, así vivimos los dos. Cuando yo conocí a Diane, me decía, oye, pero los domingos es estar en mi casa con mi familia o a donde ellos quieran ir. Y yo en mi casa era igual, así que fantástico. Y con Renata, a todos lados, y no es un pesar. Y muchos dicen, no, pero hay tiempo para ustedes. Se duerme a las 9 de la noche, claro que hay tiempo para nosotros. Si vemos una serie y nos preparamos algo de cenar, y siempre hemos elegido la familia, ¿no? Siempre ha sido así. Ella es nutrióloga y entrenadora de entrenamiento funcional, y cuando mi papá tenía el cargo importante en el gobierno, le dijo que si quería que la podía ayudar para tener un trabajo estable. Mi papá apenas acaba de entrar, y los dos elegimos que no, que lo más importante era que ella estuviera con Renata desde chica, y que pues, yo trabajaba, que fuera así. Y a diferencia de a lo mejor otras personas que es totalmente respetable, pues a veces que, oye, pero hay que irnos de viaje, no, pues si hubiésemos elegido como familia que tú trabajaras, pues a lo mejor sí tendríamos muchísimo dinero para viajar y para hacer otras cosas, pero a cambio de eso tenemos una gran familia, y veo a mi hija Renata y digo, vale, cada decisión que hemos tomado ha valido la pena, y estar cerca de ella y saber cuándo hay que jalar las orejas y cuándo lo otro, pues es esencial, ¿no? Nosotros siempre hemos puesto en primer lugar eso, y no nos arrepentimos. Tiempo para nosotros siempre va a haber, y como decimos nosotros, en unos años no va a querer ni hablar nuestras hijas y van a estar en su rollo. Hay que disfrutarlas, y que igual a los 40 años mi hija va a tener 15 y ya no me va a dejar, pero ni que la vea. Se va a ir con sus amigas, y a los 40 pues podemos disfrutar de otras cosas, ¿no? Pero como todo, mucha comunicación, y si bien no es fácil, pero cuando tienes las mismas ideas sobre algo, o al menos las enfocas en lo mismo, empiezas a caminar de esa manera, ¿no? Al menos hasta el día de hoy. Tú, por parte de la señora Tere, ¿la primer nieta fue Renata para ella?
Nietas y niña. El primer nieto, Juan Carlos Guzmán Hernández, hijo de mi hermana Maritere. Okay. Él fue el primer nieto, que tiene 8 años y mi hija tiene 7. O sea, fue la primera parejita. Los más consentidos ahora sí que. Y sí es la nieta o la única nieta del otro lado, de mi esposa. Entonces, pues la realidad es que tienes que luchar contra eso, porque los abuelos, como yo siempre digo, ellos están para consentir y es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, no podemos enojarnos ni nada. Va a la casa de los abuelos para que la consientan y para que disfrute y la pase bien, como nos pasó a nosotros o a la mayoría de nosotros. Y si no, pues, pobres. No, pero es la realidad, ¿no? Entonces, en casa los tenemos que educar, pero le tocaron buenos abuelos, súper consentidores, que, bueno, ellos dos son los que más extrañan a mi papá, son los que más les tocó convivir con él y que los consintiera, y mi papá, con nosotros ya grandes, sin tener tantos gastos, los consintió a muerte. Después tengo un sobrino, Andrés, hijo de mi hermana, que tiene 6, y Miguelito, el hijo de mi hermano, y viene Aitana. Ya tiene nombre. Ya tiene nombre. ¿Por qué? Por la hija de Eugenio Derbez, creo que así se llama, ¿no? Se llama, pero la realidad es que nos gustó. O sea, normalmente cuando coincidimos en el nombre es Aitana. Y nos gustan nombres que tengan un poco de fuerza, ¿no? Teníamos ahí dudas entre 2 o 3. Hacemos Aitana. Renata es un nombre para mí que es fuerte. Es fuerte. Y pues Aitana tiene su fuerza también. Ya. Aparte hay una artista española súper talentosa, sí, llamada Aitana también, bien, ahorita que lo recuerdo. Sí. Voy a tocar un tema delicado. ¿Por qué te pegó tanto lo de tu papá? Digo, a mí también. Hay gente que le pega más lo de la mamá, pero te lo pregunto porque si desde los 12 prácticamente saliste de tu casa, hay como ese desapego. Claro. Y en mi caso, yo toda mi vida, hasta los 40, viví con mi papá. Okay. O sea, siempre. Mis hermanos se fueron y mi papá... Me quedé yo solo con mi papá ya se había divorciado de mi mamá y pues estamos ahí en Cuernavaca, yo viviendo con mi papá. Y a mí, obviamente, me pegó mucho porque pues era la persona con la que convivía. Pero en tu caso, me llama la atención, si desde los 12 saliste, uno en teoría empieza a tener como desapegos, ¿no? Cuando fuimos al psicólogo después de que falleció mi papá, te hacen un ejercicio, y con respecto a lo que dices del desapego, tú tienes que decir qué es lo que piensas de mi mamá, de mi hermano y de mi hermana, ¿no? Ya, cada quien dice lo que sea. Y cuando llegaron a mí, me dijeron que todos coincidieron en que soy muy ligero de equipaje, ¿no? Me convertí en ser ligero de equipaje por lo mismo, porque siempre tuve un desapego en esa parte, ¿no? Pues yo, por ejemplo, escucho a mi mamá, le hablo a mi mamá y me dice, es que tu hermano, es que tu hermana, y no sé qué. Y yo, cuando le hablo es para platicar con ella de otras cosas, no le hablo y le digo, oye, está fallando mi aire, no, esas cosas las resuelvo yo, no tengo por qué preocupar a mi mamá, pero yo así lo veo, porque cuando estuve lejos, pues no le hablaba yo a mi papá y le decía a mi papá, yo padecía de migraña, ¿no? Antes no había las pastillas que hay ahora, yo me tomo una pastilla ahora y en 5 minutos me quita la migraña, si me la tomo a tiempo, ¿no? Pero antes no había esas pastillas. Y me acuerdo que un día va mi papá y ve un bote así de pastillas y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Pues son las de mi migraña. Habían pasado 3, 4 años. Y me dice, pensé que ya no te daban. Sí tuve ese desapego, pero fuimos una familia muy unida, o sea, yo en verdad no recuerdo un domingo que nos levantáramos de malas por ir con nuestros abuelitos, no recuerdo un sábado que nos dijeran nuestros papás, vamos a ir a comer aquí todos juntos, y alguien dijera algo. A lo mejor de más chicos te obligaban, pero después se te hizo tan normal
que lo hacías por gusto. Entonces, yo si quería platicar con alguien, platicaba con mi papá. Si tenía que pedir un consejo, no se lo pedía a mi amigo, no se lo pedía a alguien, se lo pedía a mi papá. O sea, yo me acuerdo que una vez le hablé y le dije, oye papá, me voy a ir a Acapulco. Tenía yo 16 años, 17 años. Me voy a ir a Acapulco. Me están invitando unas amigas y unos amigos aquí del equipo, nos vamos a ir. Nos vamos el sábado terminando el partido, regresamos el domingo en la noche, el lunes entreno. Y me dijo, ok hijo, nada más te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que eso se lleve con lo que tú estás intentando hacer? ¿Crees que irte a Acapulco, viajar 4 o 5 horas de Pachuca, estar ahí, festejar, hacer lo que tengas que hacer, al día siguiente otras 5 o 6 horas, llegar a entrenar el lunes? No fui a Acapulco. Y fueron mis amigos y se fueron mis amigas y yo no me fui a Acapulco. Te lo dije hace un rato, no recuerdo un pleito con él, nunca. Y podíamos tener diferencias, pero sí creo, o bueno, no creo, todos lo dicen y sí, así lo sentí toda la vida, que yo era el consentido de mi papá, ¿no? Entonces siempre tuvo una debilidad por mí y yo por él. O sea, porque a lo mejor teníamos muchas cosas en común, pensábamos igual, nos gustaban ciertas cosas parecidas. A pesar de la diferencia de edad, yo me podía quedar con mi papá a ver películas, a escuchar música. Me ponía a Silvio Rodríguez, me ponía a cantantes que ahora mi esposa me dice, pero ¿cómo los conoces? A Napoleón, a cosas así que tú dices. Y siempre tuve una debilidad con él muy fuerte. Como siempre digo, mi papá era un tipo que con pocas palabras te incitaba a hacer lo correcto, ¿no? A decir, si vas a hacer algo, hazlo bien, ¿no? Y él me enseñó todo, o sea, todo en ese aspecto. Siempre digo, mi papá me enseñó ese hecho de tratar de hacer bien las cosas, y mi mamá me puso el carácter que era ir y si no tenías que llorar, pues no llores, cabrón, métele. O sea, por decir cosas, ¿no? O sea, yo a mi mamá, siempre lo cuento esto, pero es algo muy... Mi papá nunca me fue a despedir del aeropuerto. Cuando yo me iba a Pachuca, mi papá no podía ir porque se partía y para que yo no lo viera. Mi mamá me llevó todas las veces y jamás la vi llorar. Jamás la vi llorar. Y hay que tener unos pantalones enormes para ver a tu hijo de 12, 13 años irse de casa y no soltar una lágrima. Y yo le veía los ojos y estaba a punto de derrumbarse, pero me dijo, oye, no, es tu sueño, yo te apoyo. Y siempre digo que mi mamá me puso eso que se necesita en la vida, y mi papá me dio todo lo otro que es indispensable para hacerlo sentir orgulloso. Él siempre, yo creo que mucho tiempo jugué con su nombre en la espalda, porque si alguien disfrutaba verme jugar, era él. Yo terminaba todos los partidos, todos, de visita siempre le hablaba por teléfono, y de local, perdamos, ganemos y así, mis compañeros, vámonos a ir a comer a este restaurante, vamos a irnos de fiesta. Jamás en la vida. Siempre salí del partido, pasé a su casa, cené con él, platicamos del partido toda la noche. Todos los partidos hasta que falleció. Cuando terminó el primer partido y no estaba él, me quería morir. Pero pues, lo disfruté mucho. Fue un gran maestro. A los 2 días de que falleció, al día que falleció me habló mi entrenador, que era Carlos en ese momento, y me dijo, oye, cuando te sientas bien, regresas. Pasaron 2 días, pasó un día, 2 días, y entrenábamos en la tarde. Y yo dijo, si espero, y yo así dentro de mí dije, si espero que me sienta bien, no voy a regresar a entrenar nunca. A los 2 días ya estaba entrenando. Y aparte él nos enseñó eso. Mi hermano ya estaba trabajando, mi hermana también. No estoy diciendo que esté bien, porque también necesitas un tiempo para asimilar lo que acaba de pasar en tu vida, que después te afecta en todo. O sea, yo me empecé a lesionar después con cualquier cosa, pero
ese sentimiento de responsabilidad del trabajo, hay que cumplir, hay que estar ahí. Nos lo enseñó él, siempre, todas las cosas. Siempre digo, o decimos como familia, que su legado es muy grande, porque cuando tú hablas con tantas personas y tantas personas coinciden en el tipo de persona que es tu padre, tienes que esforzarte todos los días por, o al menos así lo sentimos nosotros, por no desprestigiarlo ni nada, porque él se esforzó siempre en poner a su familia en primer lugar, en poner el respeto, la educación. Yo le decía, papá, estacionate, cuando estaba más chico, ahí está el estacionamiento, no, pero no es para minusválidos, no me puedo estacionar ahí. Papá, pero vas a tener que caminar 3 esquinas. Ibas estacionado a 3 esquinas y caminábamos. Hoy yo veo un estacionamiento así, no me puedo estacionar ni de casualidad. Por eso dolió tanto, porque era el jefe. Cuando se rompe, cuando lo más importante es la familia y se rompe algo tan que es lo más sólido, que es el que está ahí. Nosotros lo platicamos con familia, decimos, nos esforzamos hoy en día para estar juntos, para estar bien, y eso tiene gran valor, porque hay personas que no se recuperan, hay personas que no se levantan. Yo hoy en día puedo decir que mi mamá, me pongo de pie, le aplaudo, porque ha tenido que soportar que se haya roto algo tan fuerte, y decir, le voy poniendo por acá, por allá, vengan, estemos, y gracias a Dios, porque solamente gracias a Dios estamos muy unidos, muy fuertes. Hemos encontrado el amor en nosotros y en toda la gente que ha estado con nosotros en este tiempo, y ahí vamos. Normalmente yo en todas las entrevistas, porque yo tengo un tema un tema en particular, que es lo de la felicidad. Siempre cierro las entrevistas de todo, cantantes, deportistas, atletas, preguntando si eres feliz. Creo que está más que obvio en esta entrevista, pero de cajón te lo voy a preguntar. ¿Eres feliz? Soy un tipo muy feliz, y dirían que sí, que es la felicidad. La felicidad para mí es poderte acostar en las noches, estar tranquilo, verte al espejo y estar orgulloso de ti, de lo que haces, sin importar el resultado, sin importar lo que pase. Tengo una familia increíble, desde mis sobrinos hasta mi mamá, y hago lo que más me gusta. Soy muy feliz. Aunque no parezca y esté conmovido, pero no, sí, soy muy feliz. La verdad es que es una bendición poder decir esto, porque la vida cada día es más difícil, y todo lo que a veces cuento, como digo, nunca es presunción, siempre es decir, podemos. En mi casa sí jugaban fútbol, les encantaba el fútbol, pero fue igual de difícil llegar a ser un jugador profesional. Todo se puede. Todo se puede. ¿Algún mensaje final que quieras compartir? Que es el final de la carrera del Yuka como jugador, pero el nuevo inicio va a estar buenísimo. Va a estar muy bueno. Espera la segunda temporada. Así es. En Netflix. A nombre personal, pero creo que también a nombre de toda esa afición, que a lo mejor algunos sí te lo podrán decir a través de tus redes sociales, pues te quiero agradecer que hayas primero que nada compartido, abierto pues tus emociones y
compartido y tratar, bueno, pretendíamos conocerte un poquito más. Te felicito porque estás cerrando prácticamente con broche de oro en todos los aspectos, ¿no? Emocional, en el profesional, en tu, obviamente, en el de tu vida personal con tu pareja, como familia, como amigo, o sea, dicen que hay 8 aspectos en nuestra vida que debemos cubrir y creo que todos los tienes cubiertos y plenamente. Entonces, te felicito por eso. Gracias por todo lo que has compartido y dejado en la cancha de Venados, que estos 7 años de alguna manera pues te he podido dar seguimiento muy cercano y pues nada, gracias por este tiempo, porque sé que es valioso. A lo mejor te robé tiempo de dormir ahorita que lo dijiste. No, para y nada. Y pues nada, que te deseamos lo mejor en la siguiente etapa y que este cierre pues sea espectacular. No, la verdad es que muchas gracias. Sabes que, como bien dices, no nos conocemos a fondo, pero el día a día hemos tenido mucha cercanía y te agradezco mucho este espacio. La realidad es que sí, conté muchas cosas que nunca había tocado, pero pues qué bueno que se dio así y bueno, y a la afición igual. Ahora sí que, como te digo, les habrá gustado o no lo que hice dentro o fuera de la cancha, pero siempre lo hice con todo lo que tenía y con todo el corazón y por eso me voy tranquilo. Gracias. Bueno, pues si llegaron hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Saludos. Síguenos en nuestra página oficial www.georgie.com. Georgie.com